Dios les bendiga en esta mañana a todos los hermanos y a toda la audiencia que nos está escuchando. En esta mañana estamos celebrando el día más grande y glorioso para nosotros los cristianos, que es la resurrección de Cristo. Y vamos a leer algunos pasajes de la Biblia. Primero San Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo los aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieran temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Hermanos, en esta mañana hace más de 2000 años, ¿verdad? Ya que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día, como Él lo había dicho durante su ministerio terrenal. Repitió esto 104 veces, según los que han levantado esa información. Y todos los profetas, casi todos los profetas, hablaron sobre este hecho único y singular en la historia de la humanidad, es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó este día? ¿Ustedes creen que los apóstoles que anduvieron con él 3 años y medio, y las mujeres también que le servían, ¿verdad?, y le seguían, lo creían? Nadie creía esto, hermanos. Los apóstoles no creían, las mujeres no creían. ¿Y dónde encontramos la prueba? La prueba psicológica la encontramos en que cuando fueron al sepulcro, ¿a qué iban? Iban a embalsamar el cuerpo del Señor. Iban a poner drogas aromáticas al cuerpo. Eso me da a entender a mí y a usted que ellas no creían. Y cuando ellas iban llegando al sepulcro, el Evangelio de San Mateo dice que iban hablando entre ellas quién removería la piedra del sepulcro. Y el Evangelio de Lucas aquí nos dice que la piedra ya estaba removida. Entonces ellas entraron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Este hecho no puede ser explicado, aparte de que Jesús se había levantado de los muertos como Él lo había dicho. Y los enemigos de Cristo, fíjense que los enemigos creían que Cristo se iba a levantar, porque ¿por qué fueron a Pilato y le pidieron una guardia romana para ponerla allí, ¿verdad?
porque creían o una de dos, que él iba a resucitar de los muertos, o que los discípulos iban a venir a robar el cuerpo. Así es que, hermanos, ellas no creían. Pero ¿qué pasó? Después de que entraron y comprobaron que el cuerpo de Jesús no estaba allí, entonces Dios mandó unos mensajeros, aquellos dos ángeles que estaban allí. Uno, dice uno de los evangelios, uno a la cabecera y el otro a los pies, ¿verdad? Y dijeron, y como tuvieron ellas temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esto tiene una buena aplicación para ahora, ¿verdad? Hermanos, mucha gente está buscando a Cristo entre los muertos. Cristo no está muerto. Cristo no está no está crucificado. Fue crucificado. A muchos les gusta tenerlo todavía allí. Y ese Cristo que está crucificado es un Cristo impotente. Es un Cristo que no te puede ayudar. Es un Dios muerto. Nosotros no creemos en un Dios crucificado. Nosotros creemos o no creemos que Dios está crucificado. Creemos que Cristo fue crucificado y fue puesto en el sepulcro y de ahí se levantó venciendo la muerte, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en un Cristo vivo, que vive por los siglos de los siglos. Un Cristo que venció la muerte, que era el enemigo más terrible y más temible del hombre. Entonces, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ellos desengañaron a las mujeres que Jesús no estaba ahí, que se había levantado, que había resucitado, ¿verdad? Les tuvieron que recordar lo que Jesús había dicho, lo que Jesús les había enseñado por tanto tiempo, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Ahí está el mensaje. Los ángeles les repitieron una vez más el mensaje que Jesús les había enseñado, sobre todo en la última semana de su vida aquí en la tierra, ¿verdad? Les había estado repitiendo que Él iba a ir primero a la cruz, que Él iba a ser crucificado, iba a ser muerto, iba a ser rechazado. Dice la Biblia, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Primeramente vino al pueblo, a su propio pueblo, y su pueblo no le recibió. Pero hablando en general, vino al mundo, vino a nosotros, y no le recibimos, le rechazamos, ¿verdad? Todo el mundo le rechazó. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de estas cosas a todo lo que había acontecido. Y ahí menciona los nombres de las que eran. Y les dieron la noticia a los apóstoles, y los apóstoles no creyeron. Les parecía locura, les parecía que habían mirado alucinaciones, les parecía un cuento de hadas, pero no era así, porque Cristo había resucitado de los muertos. Cristo resucitó, hermanos. Cristo está con nosotros. Él dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y San Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, que es el capítulo en el Nuevo Testamento de la resurrección, nos dice, nos habla largo de la resurrección, pero dice, además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo sois salvos, por la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, su propio hermano, en Jerusalén, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, aquí está hablando de otra prueba, los testigos que le vieron, los testigos que hablaron con él, que comieron con él, los testigos que convivieron con él, dice Lucas, el historiador, durante 40 días. Jesús estuvo aquí después de su resurrección, más de 40 días, hablándoles, dice, del reino de Dios. Y durante esos 40 días se apareció a muchos, y el testimonio de ellos está en el Nuevo Testamento. Leamos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se apareció a Pedro, que le había negado 3 veces, que le conocía. Se apareció, dice Pablo, a más de 500 hermanos juntos. Cuando ya iba a ascender en el Monte de los Olivos. Se apareció a los 12 apóstoles, o a los 11, no estando Tomás. Y los apóstoles dijeron a Tomás: al Señor hemos visto. Y él dijo: no lo creo, si no meto mi dedo en la señal de los clavos y mi mano en su costado, no voy a creer. Y 8 días después se apareció en medio de ellos estando Tomás. Y llamó a Tomás y le dijo: ven, Tomás, para acá, mira mis manos. Aquí está mi mano, alarga tu mano y mete tu dedo en la señal de mis clavos, y estira tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Y Tomás se tiró al piso con las rodillas, se hincó delante del Señor y dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Hermanos, Cristo necesitó convencer a todos aquellos apóstoles y a las mujeres y a sus propios enemigos que Él había resucitado. No era un cuento, no eran imaginaciones, no eran inventos, era una realidad que Cristo resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué significa este hecho de la resurrección de los muertos para nosotros? Significan muchas cosas, hermanos, y Pablo las menciona en 1 Corintios 15, comenzando en el verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. No todos, hermanos, en Corintio creían en la resurrección. Los griegos no creían en la resurrección. Los griegos creían que el cuerpo era un estorbo. La filosofía griega. El cuerpo era un estorbo para el alma. Pero para Dios el cuerpo es importante porque es templo del Espíritu Santo. Porque Él vino a habitar en nosotros, ¿verdad? Entonces, San Pablo nos da a entender en este pasaje, si ustedes pueden leerlo, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 15, dice, Él nos dice: si Cristo resucitó, hay resurrección de los muertos, lo que quiere decir que hay una esperanza para el cuerpo que en la resurrección Dios le va a dar un nuevo cuerpo. Le va a dar un cuerpo ya no
que se gaste o que se enferme o que se canse o que se muera. Le va a dar un cuerpo inmortal. Le va a dar un cuerpo no que se corrompa, pero un cuerpo incorruptible. Y eso va a significar, esa es la esperanza del cristiano. Él nos sigue diciendo que nuestra predicación, lo que predicamos ahora, que Cristo, como muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, es de valor infinito y eterno, y que por lo tanto nos trae salvación eterna. No es en vano, la predicación no es en vano, el evangelio no es en vano, sino por el contrario tiene un valor eterno y significativo, vida eterna para el que cree. San Pablo nos da a entender también que los cristianos somos los testigos más veraces, por cuanto hemos testificado del hecho mejor atestiguado en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Y nos sigue diciendo el apóstol, esto, la esperanza, esta realidad bendita, nos sigue diciendo que hay perdón de pecados para el que ha creído este mensaje de Cristo muerto y resucitado, por cuanto Él venció la muerte, hermanos. La esperanza del cristiano es que nosotros también vamos a vencer la muerte en la resurrección. Y finalmente, que nuestra fe está fundada sobre la roca inconmovible de los siglos, que no es vana, está fundada sobre Cristo resucitado. Yo reto a cada uno de ustedes a que lean los evangelios. Los 4 evangelios nos hablan de la resurrección de Cristo. Y el mensaje central y más importante del Nuevo Testamento es la resurrección. Donde quiera que los cristianos iban, predicaban la resurrección. Y por la muerte y resurrección de Cristo ellos le sirvieron. Ellos entregaron todos sus bienes, su vida. Los 300 años de persecución que el Imperio Romano creyó que iba a eliminar a la iglesia, a los cristianos, los mártires, hermanos, sufrieron a través del Imperio Romano. Los leones se los comían, eran quemados, eran crucificados, eran estirados, en fin. Y ellos sufrieron todo porque creían en la resurrección. Creían que había un mejor lugar para nosotros. Y yo le digo a usted que hay un mejor lugar que esta tierra. Aquí en la tierra, hermanos, no estamos seguros. Ya ven lo que está pasando ahorita. Que tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Y si salimos afuera, usar máscaras y guantes, porque nos podemos contaminar con el virus. Como dijo nuestro hermano, que este virus ha puesto a la humanidad de rodillas. Todas las ayudas que el gobierno nos puede dar, de cualquier parte que vengan, no pueden parar el virus. Me atrevo a decir que ni los especialistas saben todo el efecto de este virus, porque están cambiando cada rato de opinión, ¿verdad? Entonces, hermanos y amigos, les hago un llamado para que pongan su fe en Cristo resucitado.